Prendan sus cámaras. Vamos a vernos. ¿Leyeron Fisiología del Oído? Sí, doctor. ¿Qué leyeron? Que la parte más importante para el sonido es el oído medio y es el que nos va a ayudar a la vibración y a las ondas sonoras, porque las ondas sonoras van a llegar al pabellón y se va a proyectar por medio del conducto auditivo externo y va a alcanzar hacia el tímpano. Después va a llegar la vibración y eso va a ser por medio del acomodamiento. Y por medio del acomodamiento de la cadena osicular y después va a llegar al estribo. Pero también es muy importante que esté bien permeable la trompa de Eustaquio, porque es la que nos va a ayudar a la vibración y también el equilibrio. Y si la trompa de Eustaquio no está permeable, por eso luego están las acusias o las sorderas, porque puede haber atoponamiento de secreciones, como también no va a haber una propia ventilación. Más que ver con el equilibrio, eso no. Pero eso no. Mande. Eso no, lo de la trompa. Aquí sí. Ok. No. Trompa de Eustaquio no. Pero bueno, todo lo demás sí. Muy bien. ¿Quién más leyó? ¿Qué más leyeron? Arlet. Sí, Jiménez, Arlet. Bueno, de lo que leí era de que se dividía en 3 etapas, lo de la fisiología del oído. Una era la transmisión, que era pues la energía física que llega primero, pues por la captura en el pabellón auricular y que esta lo pasa hacia el. Ya después en el órgano de Corti, y pues esta energía mecánica se va a volver en energía eléctrica y ya después de eso se va a transmitir al nervio auditivo y leí que se le consideraba el fenómeno bioeléctrico de la transducción. Y después de eso, que era el tercer paso, la vehiculización pues de la energía eléctrica, que era a través pues de las vías nerviosas, que era desde el órgano de Corti hasta la corteza cerebral. Muy bien. ¿Alguien más leyó otra cosa? Brandon. ¿Leíste algo? ¿Me habló a mí? Sí. ¿Leíste algo más además de lo que dijeron? Es que se me está entrecortando el audio. ¿Sí dijo Brandon? El sonido de cómo se va a transmitir. ¿Mande? ¿El oído que equilibrio? Sobre el vestíbulo coclear. Sobre la parte vestibular, sí. Sí, que están relacionados, vienen siendo como 2 conexiones entre la audición y el equilibrio. Bueno, pues tienen sus conexiones y estarían relacionadas. Por ejemplo, si se inflama una rama, puede estar afectando a otra y se
interpretaría como pérdida de la audición y también podría ser pérdida del equilibrio. Bueno, la verdad es que no nos va a dar tiempo de ver todo lo que necesitan ver, porque sí andan un poco menos duchos de lo que yo pensaba en esta parte, pero necesitamos ver todo. Ok, vámonos desde el principio. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Y cómo hago para que se vea completa? Ok, entonces, vamos a hablar primero de audición. Si me ven que miro hacia la derecha es porque los estoy viendo a ustedes, porque a ustedes los tengo de este lado. Vamos acá. Entonces, el oído es un órgano sensorial de un sentido especial y tiene una doble aferencia. En realidad son tres, que es para ver la parte auditiva y la parte del equilibrio. Vamos a empezar con la auditiva. Entonces, el oído se divide en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Ahí los tienen. Oído externo, oído medio, oído interno. Ahora vámonos más para atrás. En la parte del oído externo encontramos el pabellón auricular, lo que conocen como la oreja. La oreja tiene varias partes. Aquí tienen una prominencia que se llama trago, aquí enfrente otra que se llama antitrago, la concha que se llama hélix y acá una estructura que se llama antihélix, ¿sale? Y aquí abajo el lóbulo de la oreja. Todas estas estructuras sirven para que conduzca las moléculas de aire o de masa que significan el sonido, para irlas dirigiendo como si fuera un conito, como si fuera un embudo, hacia el interior del conducto auditivo externo, que es este. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces aquí tenemos varias glándulas que producen la cerilla o el cerumen y tenemos también un epitelio piloso que ayuda a ir barriendo esto y nos permite pues mantener esto limpio. Entonces acá tenemos el conducto auditivo externo, el oído externo. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de infecciones, cuando hablamos de una otitis externa, hablamos de una infección en todo esto. Sí se ve mi mouse, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una otitis del nadador, una otitis externa, normalmente estamos hablando de esto. Cuando ponemos gotas óticas, soluciones óticas, estamos hablando de medicamentos que van a entrar y únicamente aquí se van a quedar, ¿correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? Al final del conducto auditivo externo está la membrana timpánica, lo que conocen como el tímpano. Si pueden, consíganse un otoscopio y asómense a ver tímpanos. Jalan la oreja un poquito hacia atrás para poder retraerlo, porque aunque esto se ve muy, muy rectificado, muy derecho, el conducto auditivo, sobre todo el del adulto, no es así. Es un poquito más tortuoso y necesitamos jalar el pabellón hacia atrás, hacia enfrente y poder ver la membrana timpánica, que además en la otoscopía tiene sus partes, ¿no? Se ve el mango del martillo, una cosa que se llama triángulo luminoso de la B, etcétera. Pero bueno, para efectos prácticos, ahí está el tímpano. ¿Alguien ha escuchado la palabra tímpano además del oído? ¿En algún otro lado han escuchado la palabra tímpano? ¿No? ¿Ustedes saben cómo se llama la tapita del tambor? Nunca han visto un tambor, así un djembe, unos bongos. Bueno, esa. Y de hecho el tímpano se llama tímpano por la del tambor y no al revés. Entonces piensen en la tapita de un tambor, por eso se llama tímpano, membrana timpánica. De hecho en inglés se dice drum, ¿no? Como tambores. ¿Sale? Eardrum. Bueno, entonces el tímpano tiene la función de que esas moléculas de viento, que son el sonido, se mueven y este tímpano va pegado a la cadena osicular. Vamos a verlo. Entonces, vamos a ver esto. ¿Cómo se hace? Aquí está.
Entonces aquí está el oído. Y aquí se ven las ondas sonoras, como el pabellón auricular las dirige hacia adentro del conducto auditivo externo. Entonces, estas entran y van entrando al conducto auditivo externo. Llegando al conducto auditivo externo, estas hacen vibrar la membrana timpánica, que a su vez hace vibrar toda la cadena osicular, que son estos huesecillos que ven ahí. Me quedé aquí. Entonces, este es el martillo, que de hecho va pegado a la membrana timpánica. Este es el yunque y este chiquito es el estribo, ¿sale? Este estribo es el hueso más pequeño que tenemos en todo el cuerpo humano. De los 208 huesos, 206 más los sesamoideos que pueda uno tener en el cuerpo, el hueso más pequeñito es el estribo. Esto está metido dentro de la pared, adentro, escarbado dentro de la pared, muy pequeñito. ¿Y por qué tenemos una cadena osicular? ¿Para qué creen que tenemos estos huesecitos aquí? ¿Para qué sirven? Ariana, ¿para qué te imaginas que sirvan esos huesecitos? ¿Por qué los tenemos? Pues yo me imagino que es para que, bueno, el sonido que viene desde afuera pues ya entre como, pues más como algo mecánico, no nada más como vibraciones. No, bueno, mecánico es. O sea, las vibraciones son energía mecánica. Pero ¿por qué no nos quedamos con un tímpano acá y ya? Directo en el órgano de corte. ¿Por qué tenemos que tener los huesecitos y el otro? Para amplificar el sonido. Exactamente. ¿Quién lo dijo? Yo, doctor. Muy bien. Exactamente. Y no solo para amplificar, hacen una especie como de sistema de poleas, ¿no? Y además, la diferencia entre la platina del estribo, que es esta de aquí, con la membrana timpánica, es más o menos de 1 a 20. Entonces, esto por supuesto que amplifica el sonido y por eso tenemos una cadena osicular y por eso tenemos este sistema. Para que este mismo movimiento que tenemos aquí lo hagamos en chiquito, pero al hacerlo en chiquito, esta energía que es grande, en proporción se vuelve más grande. Y entonces, la membrana que hace esto hace que la platina del estribo haga esto, que entre y salga. ¿Sí me voy dando a entender? Y esto es lo que amplifica estos movimientos que son el sonido. Ahora, si se fijan, ¿cómo se... Ramírez, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esta estructura. No me suena, profe. Digo, doctor. ¿Quién me Yo, puede doctor. decir? ¿Trompa de Eustaquio? Es la trompa de Eustaquio. Acabamos de decir hace un momento que esto es el hueso temporal. Estamos escarbado dentro del hueso temporal. Entonces, si aquí hacemos este movimiento, corremos el riesgo de que en algún momento esto se quede adentro o afuera, ¿no? Entonces, para liberarlo, para mantener equilibrada la presión atmosférica dentro del oído junto con la parte de afuera, necesitamos algo que comunique esto con el exterior. Turbochela. ¿No? Qué aburridos. Nunca... Sí sabemos. Sí, pero no la tomamos. Bueno, ¿qué es una turbochela? Según yo es cuando la agitas y la perforas y te la tomas de jalón. ¿La perforas? ¿Cómo la perforas? ¿Qué no es de vidrio? ¿Qué no se También hay de agita? lata. Ah, bueno, la de lata puede ser. Sí, también puede funcionar así. Pero con una de vidrio, ¿cómo lo harías? Le pegas en la boquilla una con la otra, Paz, y... No, eso es cuando haces que suba la chela, pero lo que hace que una chela sea una turbochela es que tienes que hacer que baje mucho más rápido, porque va haciendo así burbujas. Entonces, para que no las haga, usas un popote. Entonces, con un popote comunicas el aire de adentro de la chela con el aire de afuera. Y entonces, cuando tú te la pones hacia arriba, la chela baja así, porque no hace burbujas.
Entonces, lo que estás haciendo es equilibrando la presión atmosférica con la presión de adentro de la chela. Y baja mucho más rápido de lo que te la puedas tomar, aunque tengas el ángulo y le hagas con la lengua y todos los trucos que gustes y mandes, siempre va a ser más rápido una turbochela. Y por eso es una turbochela. Entonces, este mismo principio mecánico que se usa para que la chela baje más rápido, lo hace la trompa de Eustaquio para que la presión que está dentro del oído se mantenga. Entonces, el tímpano tiene una presión también y esa presión se equilibra por medio de la trompa de Eustaquio, que es un conducto músculo membranoso. Cuando decimos que es músculo membranoso, quiere decir que se puede mover. Entonces, los músculos que están aquí alrededor se llaman periestafilinos. Y estos son los músculos que hay que entrenar y que cuando no están bien entrenados o cuando esto se ocluye o se llena de moco, causa que se te tapen los oídos, como cuando viajamos en carretera. ¿Sí me voy dando a entender? Y por eso las infecciones llegan acá, porque una otitis externa, salvo que el tímpano esté perforado, no tendría por qué estar acá. Entonces, la trompa de Eustaquio es el tubo o el conducto músculo-membranoso que comunica el oído con la garganta. Cuando digo la garganta me refiero a la rinofaringe. O sea, la faringe es todo esto, ¿no? Entonces, en la parte de acá llega la faringe, la garganta. Entonces, ese es el conducto, la trompa de Eustaquio. Ahora, esta trompa de Eustaquio es la causante de que tengamos infecciones de oído medio. Cuando nos enfermamos de la garganta, por acá sube la infección y entonces todo esto se llena de moco, pus y todo lo que ustedes gusten y manden. En los niños es más horizontal y por eso los niños son más susceptibles de infecciones de oído más que los adultos. Pero un adulto con una infección de oído corre el riesgo de que esa gripa se le suba hasta acá. ¿Sí me voy dando a entender? Entonces, esa es la trompa de Eustaquio y para eso sirve. ¿Ya se entendió cuál es el oído medio y para qué sirve? Entonces, hasta acá estamos hablando de transmisión del sonido. O sea, esta energía mecánica se transmite y se amplifica, nada más. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctor. Bueno, esto es rápido. Esto es rápido. O sea, el movimiento es así. Es el martillo, el yunque y el estribo. Y se mueven así. De hecho, esa es más o menos la velocidad a la que se van moviendo. Esta animación me gusta por eso, porque casi ninguna te lo pone a la velocidad que debe ser. Entonces, esa platina del estribo entra en la ventana oval. Si se fijan, este ya es el oído interno. Este es el que le llaman el órgano de Corti, ¿no? Esto está excavado en el hueso temporal, decíamos. Entonces, esta estructura, también hay un órgano, un laberinto óseo, o sea, un forro en forma de hueso con esta misma forma y aquí adentro está el laberinto membranoso. Entonces, esto está lleno de agua. ¿Cómo se llama ese líquido que está ahí adentro? Cefalorraquídeo. No. Endolinfa y perilinfa. Endolinfa y perilinfa, principalmente endolinfa. Entonces, ¿qué tiene de especial la endolinfa? ¿Qué tiene de distinto de cualquier otro líquido del cuerpo? Que tiene mucho Concentración de potasio. potasio. Que tiene altas concentraciones de potasio, exactamente. Entonces, ¿qué es la endolinfa? O sea, sí es un líquido, pero ¿qué es? ¿De dónde sale? Es un ultrafiltrado del plasma. Un ultrafiltrado de plasma. ¿Y quién lo ultrafiltra? Estría vascular. La estría vascular, excelente. Entonces, ahí vamos. Entonces, esta es la ventana redonda, esta es la ventana oval. Entonces, la platina del estribo hace un movimiento como de pistón, entra y sale, y empuja los líquidos que están ahí adentro, principalmente la endolinfa, ¿no? Entonces, ahí está la cóclea, que tiene 1, 2 vueltas y media, ¿sale? 1, 2 y media vueltas. Y este es el que nos va a hacer la transducción del sonido. ¿Qué significa transducción? Convertirla de energía mecánica a eléctrica. Exactamente, convertirla de energía mecánica a energía bioeléctrica, vamos a llamar, ¿sale?
Vamos a ver cómo ocurre esto, porque esta animación no está tan buena para esto. Este está un poquito mejor. Vamos de vuelta acá. Entonces, vamos a ver. Creo que esto estaba por aquí. No, más para acá. No. Ah, no. No es cierto. Está en esta parte por acá. No, vamos a ver entonces acá. Aquí. Bueno, vamos a ver. Aquí se tiene que ver en algún momento. Aquí está. Bueno. El sonido se puede medir de dos formas. Se puede medir... ¿Ustedes saben cuáles son las propiedades del sonido? Timbre. Ajá, timbre. ¿Qué más? Timbre. Volumen. Intensidad. Intensidad. Amplitud, ¿será? Tono. Frecuencia. Tono. Intensidad, tono y timbre son las propiedades del sonido. El tono lo da la frecuencia. Entonces, lo vamos a hacer de este modo. Entonces, a menor frecuencia, el tono es más grave. Las ondas son más graves. Y a mayor frecuencia, las ondas son más, el sonido es más agudo, ¿sale? Entonces, vamos a ver que estas propiedades también se registran en el oído. Entonces decíamos que aquí está el oído interno, en la parte de adelante está el caracol o cóclea, 2 vueltas y media, y estas vueltas procesan distintos tonos o distintas frecuencias de sonido. Entonces, los tonos más altos, los sonidos más agudos, se procesan en la base de la cóclea, acá. Y conforme nos vamos subiendo al ápex, vamos haciendo los tonos cada vez más y más graves, ¿sale? Es decir, que las altas frecuencias se procesan en la base y conforme nos vamos más apical, se procesan frecuencias más bajas. El oído humano es capaz de escuchar aproximadamente entre 20 y 20.000 Hz. Entonces, los 20.000 Hz serían acá. Permítanme un momento. Entonces, que en realidad no es que todos escuchemos 20 a 20.000 Hz. Es que la persona que es capaz de escuchar los sonidos más graves escucha 20 y la persona que es capaz de escuchar los sonidos más agudos escucha 20.000. Pero en general nosotros debemos escuchar entre 125 y 8.000 Hz para que más o menos se den una idea. Entonces, aquí hagan de cuenta que están los 20.000 Hz y aquí vamos, ¿no? ¿Sí se va bien? ¿Sí se entiende entonces esta gráfica ahora sí? Entonces, entre más abajo, más agudo, y entre más arriba, más grave. Ya está. Esta distribución se llama tonotopía. ¿Sale? Así como en el homúnculo de Penfield es una representación somatotópica, somatos, cuerpo, topos, lugar. Esta es una representación tonotópica. Tono se refiere al tono si es agudo o grave y topos lugar. Entonces, esta distribución se mantiene a todo lo largo de la vía auditiva por el octavo nervio craneal, sube por el tallo cerebral y esta misma distribución se mantiene hasta la corteza primaria temporal. ¿Sale? Esta distribución tonotópica. Ahora, ¿cómo se hace la transducción del sonido? O sea, ¿cómo cambiamos esa energía mecánica a energía electroquímica? Vamos a ver. Si nosotros recortamos una rebanada de la cóclea, vamos a verlo así, ¿no? Entonces, aquí tenemos este organelo, que es el órgano de corte, que es un órgano que tiene una forma en espiral. Solo que esta es una rebanada de la espiral. Y aquí tenemos estas que se llaman ¿cómo? Neuronas ciliadas. Células ciliadas, externas e internas. Entonces, las externas, como ven, tenemos una serie de 3 y las internas vienen en una hilera de 1, ¿no? Las externas nos sirven para protección, además de para escuchar. Y las internas, pues para escuchar.
Y las internas además nos permiten percibir el dolor, la algiacusia, cuando tenemos sonidos de alta intensidad. ¿Sale? Entonces, nosotros, el oído, la platina del estribo empuja los líquidos y esta membrana, que es la membrana basilar, se mueve como si fuera una cuerda cuando le haces así. Entonces, esta onda viaja a lo largo de la cóclea, lo que se llama la onda viajera de von Bekesin, hasta llegar a la parte de la cóclea con máxima vibración y que corresponde al tono de esa vibración, de esa frecuencia de onda, porque recordemos que el sonido que está llegando en forma mecánica también tiene una frecuencia de vibración, ¿sí? Entonces, la parte que más vibra hace que se mueva la membrana basilar y también esta que está aquí arriba que se llama membrana tectoria, ¿sale? Entonces, esta membrana tectoria está en contacto con los pilos o con los cilios de las células ciliadas o de las células pilosas. Hair cells se dicen en inglés, porque en realidad no son cilios propiamente dichos, son pelos, por eso son células pilosas, hair cells. Entonces, esto hace una especie de compuerta, es un canal iónico, o sea, el pelito de la hair cell, de la célula ciliada, es un canal iónico que cuando se mueve con la membrana tectoria se abre y permite la entrada ¿de qué? ¿Del potasio? Del potasio. Justamente decíamos hace un momento que la endolinfa contenida aquí adentro tiene altas concentraciones de potasio. Esto es importante y este es el único lugar del organismo donde pasa esto. O sea, en el resto del organismo, el líquido extracelular tiene altas concentraciones de sodio. Acá no, acá es altas concentraciones de potasio. Entonces, entra el potasio estimula el calcio, que se acuerdan que tiene una función de ligando. Entonces, entra el potasio estimula el calcio el glutamato, que es el neurotransmisor excitador por excelencia, y el glutamato ya genera la sinapsis excitadora a través de los nervios que van saliendo de cada una de estas células peludas. Miren, aquí están los cilios, que en realidad pues son cilios mecánicos, pues. Ahí está la membrana tectoria moviéndose junto con los cilios, y aquí se ven los potenciales de acción como van descargando. ¿Sí se va entendiendo esto? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, entonces así es como es la parte de conducción, de transmisión, transducción, y finalmente viene la parte de conducción que decía su compañera, y se refiere a que una vez que se genera el impulso nervioso, esto va a subir hacia el cerebro. Y para esto tenemos que hablar de una cosa que se llama la vía auditiva o la vía auditiva ascendente, ¿sale? Pero esta animación o esta imagen ya tiene sentido, ¿no? Ya saben de qué se trata. Vamos a ver la vía auditiva. ¿Por qué no abren? Ah, ya sé por qué. No teníamos acá. Bueno. Esta es una imagen de resonancia magnética con una técnica que se llama tractografía. Entonces, ¿se acuerdan que cuando empezábamos les decía que el tallo cerebral es como un hombre desnudo hincado en una mesa de una sola pata? Bueno, este es nuestro hombre desnudo visto por detrás. Estas son sus piernas, ¿sale? Y aquí están
sus 4 nalguitas que habíamos dicho que eran los tubérculos cuadrigéminos, ¿no? Los colículos, 2 colículos superiores y 2 colículos inferiores. Las piernas, que son el puente de Barolio, la protuberancia anular, y acá el bulbo raquídeo. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Bueno, la vía auditiva ascendente empieza en el 8º nervio craneal. ¿Sí se acuerdan de los nervios craneales? ¿Ya los vieron? Bueno, entonces recuerdan Sí. que el 8º entra en la unión bulbo-protuberancial, en el ángulo ponto cerebeloso, aquí en la esquinita, ¿no? Entonces, aquí entra el 8º nervio craneal y hace su primer relevo aquí a nivel del bulbo, en unos núcleos que se llaman núcleos cocleares, ¿sale? De ahí, de los núcleos cocleares, se va a la parte baja del puente, a otro relevo, a un grupo grande de núcleos que se llama el complejo olivar superior. Aquí la vía se decusa, de hecho, y entonces tenemos una vía ipsilateral y una vía contralateral. Entonces, este es el nervio auditivo, núcleos cocleares, complejo olivar superior, y de ahí sube y va subiendo aquí por los muslos de nuestro amigo, que son los pedúnculos cerebrales, ¿no? Y entonces aquí hay una estructura en forma de cinta que se llama lemnisco lateral. Si hay un lemnisco lateral es porque también hay un medial, pero bueno, lemnisco lateral, que forma parte de la vía auditiva ascendente. Este lemnisco lateral, lemnisco es la cinta que le ponían a los guerreros romanos. Ya ven que cuando ganaban les ponían su corona esta y aparte una cinta como de Karate Kid. Bueno, esta cinta que les colgaba se llamaba lemnisco. Entonces, cuando ustedes escuchen lemnisco, lemniscal, vías lemniscales o todo lo que tenga esa palabra, significa con forma de cinta. Entonces, este es el lemnisco lateral y de aquí llega a esta, que son las nalguitas de abajo, ¿no? O sea, el colículo inferior, ¿sale? Y de aquí se va al tálamo, aquí ya no se ve, pero aquí está el tálamo, al cuerpo geniculado lateral, de donde salen las radiaciones auditivas. No se ve aquí, bueno, no importa. De donde salen las radiaciones auditivas y se van a la corteza auditiva primaria, que fue la que vimos la clase pasada, cuando hablábamos de redes neuronales. Y se acuerdan que en algún punto de todo esto hablábamos de la corteza auditiva primaria. Entonces, esta corteza auditiva primaria tiene y conserva la representación tonotópica que veíamos desde la cóclea. ¿Sale? Decíamos, octavo nervio craneal, núcleos cocleares, complejo olivar superior, lemnisco lateral, colículo inferior, cuerpo geniculado medial, lateral y radiaciones auditivas que van a la corteza temporal primaria, áreas 21 y 22. ¿Sale? ¿Sí se entendió? Si hay una vía auditiva ascendente, por fuerza debe haber una. Exacto, descendente. Diferente. Entonces, hay una vía auditiva descendente, de la cual no vamos a abundar mucho, pero les quiero hablar de dos cosas. Una, de una cosa que se llama reflejo estapedial, que sale del complejo olivar superior y va al nervio facial, ipsi y contralateral. Y este nervio facial se comunica con un músculo que tenemos aquí, que se llama músculo del estapedio, ¿sale? Porque estapedio y estribo es lo mismo. O sea, este huesito, que en inglés es el staples, en español es el estribo o estapedio. Entonces, hace un reflejo que se llama reflejo estapedial, que está, la aferencia es el octavo, la eferencia es el séptimo, y ese séptimo inerva ese músculo que tensa este huesecito y impide que se mueva tanto. Y esto pasa cuando tenemos ruidos de alta intensidad, ¿sale? Entonces, así es como el oído se protege un poquito contra los ruidos de alta intensidad. Reflejo estapedial, ¿sí se entiende? ¿Se entendió?
Y la vía auditiva descendente, además, hace un movimiento opuesto, obviamente. Entonces, se mueve de vuelta en la ventana oval, la cadena de huesecitos y la membrana timpánica. Y esto genera un potencial que se llama microfónico coclear. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tú vas a una fiesta donde hay música muy fuerte o vas a un bar y luego sales a un área silente, tú escuchas pi. ¿Les ha pasado? Bueno, ese sonido lo emite su oído. O sea, no lo están escuchando, lo están emitiendo. Y ese sonido que el oído emite es la base de un estudio que se llama emisiones otoacústicas, que es lo que permite una cosa que se llama tamiz auditivo neonatal, que es el estudio que se les hace a los bebés para ver si escuchan o no escuchan, o para hacer un barrido más o menos general y darnos una idea de si el paciente escucha o no escucha. ¿Sí se va entendiendo hasta aquí? Entonces, esa es la fisiología de la audición. Entonces, tenemos una fase de conducción, de transmisión, de transducción y de conducción a través de la vía auditiva. ¿Sale? ¿Dudas? Entonces, si tenemos una infección aquí afuera, se llama otitis externa. Si tenemos una infección aquí adentro, se llama otitis media. Otitis interna es muy difícil que tengamos. En realidad, si se llega a infectar aquí, lo que tenemos no se llama otitis interna, se llama laberintitis. Y da unos síntomas muy particulares que se sienten muy feo y ahorita vamos a ver por qué. Y aquí adentro, si este es el conducto auditivo externo, este por fuerza es el conducto auditivo interno. Y por aquí pasa el octavo nervio craneal y también el séptimo, el facial. De hecho, el facial, hay una parte, ay Dios, hay una parte del facial que pasa por aquí que se llama cuerda del tímpano y es una parte del facial en su trayecto pasando por ahí, como que aprovechando la estructura, ¿sale? Entonces, el octavo y el séptimo nervio craneal están íntimamente relacionados, ¿no? Anatómicamente. ¿Dudas sobre audición? Bueno, entonces vamos a ver ahora la parte del oído que controla el equilibrio, ¿sale? Vamos a verlo en grande. Entonces vamos de vuelta. Entonces, ahí está el oído y excavado en el hueso temporal está el oído externo, oído medio con su trompa de Eustaquio, oído interno, ¿sale? Entonces aquí vemos, si ven aquí, este es el músculo tensor del tímpano. Fíjense cómo cuando entra la platina del estribo, la membrana redonda se infla, ¿ya vieron? Para eso sirve la ventana redonda, por si alguien se lo preguntaba, ¿por qué tenemos dos, una oval y una redonda? Bueno, pues para eso sirve, ¿sale? Bueno, entonces la parte de adelante es la cóclea, sirve para escuchar, y la parte de atrás es el complejo vestibular, ¿sale? ¿Ya ven? Complejo vestibular, que incluye el vestíbulo y los canales semicirculares. Bueno. Entonces, ahí está el vestíbulo, ¿sale? Es ese espacio que tenemos ahí adentro, que tiene dos estructuras, el utrículo y el sáculo, ya los vieron. Oh, fuck. Otra vez. Aquí está. Entonces, ahí está el vestíbulo y tiene el utrículo y el sáculo. Sáculo, oh, Dios mío, y utrículo. El sáculo, pues obviamente se llama sáculo porque tiene forma de saquito, o sea, es un pequeño saco, y el utrículo es la parte que comunica con los conductos semicirculares. Ah, jerárquico, muy bien.
Estos, a su vez, tienen unos organelos que se llaman máculas. Son estos. Entonces, cuando piensen en las máculas, imagínense una gelatina de nuez con trocitos de nuez. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos la mácula y aquí tenemos una sustancia gelatinosa que contiene a los trocitos de nuez. Si se fijan, estas células, ¿a qué células se parecen? ¿A las células ciliadas? A las células ciliadas. Y estas tienen también sus cilios, se les llama quinocilios, ¿sale? Bueno, estereocilios. Y estas células ciliadas se mueven dentro de este gel, de esta sustancia gelatinosa que contiene estas, que serían los trocitos de nuez, y que son cristales de oxalato de calcio conocidos como otolitos u otoconias. Entonces, imagínense que yo voy caminando con mi gelatina de nuez y yo me tropiezo. ¿Qué pasa con la gelatina? Se hace para adelante, ¿no? Y hace este movimiento porque, claro, la inercia aumenta debido a los trocitos de nuez. Entonces, lo mismo pasa con esta mácula, ¿no? Así se llama el organelo. Entonces, la mácula tiene estas otoconias que permiten que esta sustancia gelatinosa se mueva y al moverse, al desplazarse, mueve los cilios de estas células y permite nuevamente la entrada de potasio, el potasio al calcio, el calcio al glutamato, el glutamato manda el estímulo. Entonces tenemos una mácula utricular y una mácula sacular que nos permiten percibir las aceleraciones lineales. Por eso, cuando yo voy en un autobús, yo puedo mantener mis ojos cerrados y saber si el autobús va hacia adelante o si va de reversa, o puedo estar en un elevador y saber si va subiendo o si va bajando. ¿Sí me voy dando a entender hasta aquí? ¿Sí se entiende hasta aquí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces son sensores de aceleración lineal. Las máculas utricular y sacular que se encuentran en, obviamente, el utrículo y el sáculo, nada más que una es horizontal y otra es vertical. Entonces, estas piedritas que se llaman otolitos le dan un poquito más de inercia a esta sustancia gelatinosa y nos permiten percibir las aceleraciones lineales, o sea, la aceleración. Esta es la parte del vestíbulo. Y atrás tenemos los canales semicirculares o conductos semicirculares. Tenemos 3 y están en cada una de los ejes, ¿no? Entonces tenemos uno superior, que es este de acá, uno posterior, que es este de acá, que tienen una diferencia de 30 grados, y uno lateral. Entonces, el superior nos ayuda a percibir los movimientos, como cuando decimos que sí, en este eje que se llama pitch, así. ¿Ya lo vieron? Es ese, el superior. Este es el posterior y nos permite percibir los movimientos de rotación en este eje que se llama roll. Y finalmente tenemos el lateral, que está así, y nos permite decir que no en este movimiento que se llama yaw. La combinación de los 3 nos da todos los movimientos de todos los posibles giros que podemos nosotros hacer con la cabeza. Entonces, el oído le dice al cerebro en qué posición está la cabeza con relación al centro de gravedad, así como si ésta se está acelerando y o girando en cualquier dirección. ¿Cómo es que los conductos semicirculares son capaces de decirle al cerebro que estamos girando? Para eso usan estos que se llaman ámpulas. Las ámpulas son unos abombamientos que tienen los conductos semicirculares que a su vez tienen líquido adentro. Entonces, este líquido empuja a estas como paletitas que tenemos, que son las cúpulas. Entonces, obviamente tenemos uno y tenemos el contralateral. Entonces, imagínense, este es el conducto semicircular lateral derecho mío, lateral izquierdo. Entonces, cuando yo giro hacia un lado,
el líquido que está dentro de estos conductos se mueve en proporción, porque en realidad más bien tiende a quedarse en su lugar, el que se está moviendo soy yo. Entonces, al moverse el líquido que está allá adentro, empuja estas como paletitas, que en realidad son los estereocilios de las cúpulas, y los mueve. ¿Sí me voy dando a entender? Entonces, obviamente, el conducto semicircular de un lado va a llevar movimientos opuestos al contralateral. O sea, cuando este vaya girando hacia afuera, que es una dirección ampulífuga, o sea, de la ámpula hacia afuera, el contralateral va a llevar el agua una dirección ampulípeta, o sea, de afuera hacia la ámpula. Y esta combinación hace que los estereocilios de las cúpulas se muevan, permitan nuevamente la entrada de potasio y saber en qué dirección estamos girando. Algo así. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entendió? Entonces, tenemos un sensor de audición, que es la cóclea, y dos tipos de sensores de aceleración. Aceleración angular, los 3 conductos semicirculares de cada lado, y aceleración lineal, los otolitos. O bueno, las máculas, pues, ¿no? ¿Sí? Ahora, tienen que saber que tenemos 2 reflejos. Reflejo vestíbulo ocular, que tiene de entrada la aferencia del octavo nervio craneal y la eferencia de los músculos oculomotores. Y este vestíbulo ocular nos permite mantener una imagen foveada. ¿Sí? Entonces, los animales, o localizar una imagen en el espacio, ¿no? Los animales de presa tienen muy desarrollado esto. Y esto es lo que nos permite mantener la visión clara durante la bipedestación y la marcha, porque si no, todo el tiempo nos veríamos así como en el proyecto de la Bruja de Blair. ¿Sí han visto, no? O como cuando van los ciclistas que se ponen la cámara y se mueve todo. Bueno, eso se llama osilopsia y se da cuando se pierde el reflejo vestíbulo ocular. Las personas que ven así, se dice que tienen osilopsia y es porque tienen perdido el reflejo vestíbulo ocular. Por un lado. Y por otro lado, tenemos otro que se llama reflejo vestíbulo espinal, que es el que nos permite viajar en el autobús sin caernos, ¿no? O sea, la superficie se puede estar moviendo, pero yo no me caigo, porque estoy moviendo mis pies, mis tobillos, o si yo empujo a alguien, va a incrementar el tono de los músculos del lado contrario, va a oponer resistencia para evitar caerse. Y eso va mediado por el vestíbulo. O sea, hay vías que van de la médula espinal al vestíbulo y regresan sin pasar por el cerebro. Eso es el vestíbulo espinal. ¿Sale? Y estos reflejos ayudan a mantener la visión clara, a mantener la postura y a crear una percepción consciente de la posición y el movimiento con relación al cuerpo, al entorno. ¿Sale? Ahora, el equilibrio lo integra el cerebro. Y el cerebro integra el equilibrio por medio de varios sistemas, pero principalmente tres aferencias, 3 entradas, que es el sistema visual, el sistema vestibular y el sistema somatosensorial, los cordones posteriores. ¿Se acuerdan que tenemos el órgano tendinoso de Golgi y los usos musculares y el fascículo gracil para las piernas y el fascículo cuneiforme para los brazos, todo eso? Bueno, esa es la vía propioceptiva. Y esa le ayuda también al cerebro a mantener el equilibrio, ¿sale? Entonces, cuando uno de estos sistemas falla, aparece el vértigo. Entonces, estos sistemas se integran en el cerebelo y también en los núcleos vestibulares. Ahí junto a los núcleos cocleares, en el tallo, en la parte alta del bulbo, están los núcleos vestibulares. Y esta información pasa al cerebelo y de vuelta y se integra y manda información también a las neuronas motoras. ¿A cuáles? A todas. A las del cuerpo y a las de los músculos extraoculares. Y de ahí salen
el reflejo vestíbulo ocular y el reflejo vestíbulo espinal. Entonces, cuando uno de estos sistemas falla, el que sea, aparece un conflicto sensorial y nos da esta sensación que conocemos como vértigo, ¿sale? ¿Ustedes saben qué es la cama loca? A ver, los que dijeron que sí, ¿qué es la cama loca? Es cuando después de que tomaste alcohol y te acuestas en tu cama, como que todo te da vueltas. Todo te da vueltas. Muy bien. Melissa, ¿cuál es la fisiopatología de la cama loca? Pues... ¿Qué nos da vueltas todo? No sé, tal vez por el abuso de sustancias que llevamos, como que se inhibe, no sé. ¿Se inhibe qué? ¿Tiene algo que ver con el vértigo, como dice en su diapositiva? Tiene todo que ver con el vértigo, sí. Entonces, pues no sé, tal vez la porción laberíntica de la parte vestibular del octavo nervio. ¿Algo tiene que ver por ahí? Vamos a suponer que tú manejas niveles muy, muy altos de alcohol en la sangre. Entonces, esta parte de la endolinfa se intoxica y entonces se pierde un poquito la percepción vestibular. Sale, uno menos. Pero, pues ahí más o menos la llevas. Pero luego te acuestas en una cama que es blandita. Entonces, esa cama blandita disminuye notoriamente la percepción somatosensorial. De hecho, si ustedes hacen un Romberg a una persona de pie, no es lo mismo que si lo hacen parado en una cama. O sea, en una cama es mucho más fácil caerse. O ustedes hagan la prueba, párense en un pie con los ojos cerrados y traten de pararse en un pie con los ojos cerrados en una cama. No es lo mismo, ¿sale? Entonces, intoxicas al vestíbulo, al vestíbulo te quedas uno menos. Luego, te subes a la cama, que es blandita, quedas segunda aferencia, ya la perdiste, te quedan los ojos. Pero al cerrarlos es cuando te subes a la cama loca, ¿no? Entonces, al cerrar los ojos es cuando te da vueltas todo. Entonces, ¿qué haces? Tiras el ancla, bajas un pie, recuperas tu aferencia somatosensorial y entonces ya puedes cerrar los ojos sin sentir que todo te da vueltas, ¿ves? Mientras desintoxicas el oído y te desintoxicas tú, ¿no? Por eso es cama loca y no piso loco. Bueno, datos culturales. Esta sensación de vértigo es cuando hay conflicto sensorial, ¿sale? Entonces tenemos la aferencia visual, la aferencia vestibular y la aferencia somatosensorial. Cuando una de las dos falla, es como si la otra en proporción aumentara. Entonces le dan la impresión al cerebro como si estuviéramos girando. Pero luego nos damos cuenta que no estamos girando, los ojos regresan, pero esto vuelve a pasar y se repite, dando esto que se llama nistagmo, que es este signo que se ve aquí. No se ve. Bueno, es un movimiento en vaivén. Pero esto ya es clase de vértigo. En realidad nosotros solo teníamos que hablar hasta acá. Entonces, ¿dudas sobre fisiología de la audición o del equilibrio? A ver, ya los voy a poner acá. Yo tengo una duda, prof. A ver. Por ejemplo, hay algunas infecciones que provocan o producen vértigo. Daña momentáneamente esa parte mientras no se dé un tratamiento para tal infección. Es muy difícil que una infección te cause vértigo. Cuando te lo causa y bien fuerte y en serio. Y es lo que se conoce como laberintitis. Entonces, la laberintitis es la inflamación del laberinto, es decir, del oído interno, secundario a una infección, ¿sale? Entonces, estas son peligrosas además porque pueden hacer o sea, se puede ir al líquido cefalorraquídeo, entonces te puede dar una neuroinfección. Ya no vimos la irrigación, pero nada más para que vean de dónde viene la sangre que llega al oído. Viene la arteria basilar, que es la unión de las vertebrales, ¿no? Habíamos dicho en la parte posterior.
Entonces, de la arteria arterial sale la AICA, la arteria cerebelosa anterior inferior, que es esta de acá, y de ahí sale la arteria laberíntica, y de la arteria laberíntica hay una arteria vestibular anterior que irriga esta parte, y una arteria vestibular posterior que viene de la arteria vestíbulo coclear. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque miren, la cóclea tiene un aporte de la arteria coclear común, que es la de aquí abajo, y aparte de la parte de la arteria, del ramo coclear de la arteria vestíbulo coclear. Toda la cóclea tiene un doble aporte, excepto la base de la cóclea, que es la parte de acá y que procesa los tonos agudos. Entonces, por eso, esta es la parte, la de los tonos agudos, que se pierde más rápido, y por eso los viejitos oyen, pero no entienden, porque los tonos agudos nos ayudan a la discriminación del sonido. No es tanto a la audición, sino a la discriminación. Entonces, por eso los viejitos oyen, pero no entienden. Y otro detalle es que la arteria vestibular anterior es una rama terminal. Entonces, aquí ya no hay más aporte. Entonces, ustedes pueden tener una persona con diabetes, hipertensión o alguna cuestión así, cuya única manifestación sea vértigo, mareo o inestabilidad, porque no hay buen aporte sanguíneo acá y que no tenga ningún otro dato en ningún otro lado. Entonces hay que tener cuidado con esos pacientes que se marean, no nada más darles difenidol. De hecho, nosotros en otoneurología no usamos difenidol, que son frenadores laberínticos. Nosotros usamos terapia de rehabilitación vestibular o en todo caso medicamentos antihistamínicos, porque las reacciones de vértigo que dan el mareo, las náuseas y todo eso están mediadas por histamina. Pero bueno, nuevamente no es clase de vértigo. Y lo otro que les quería enseñar es que hay un doble aporte sacular, o sea, de los nervios, ¿no? Entonces está el nervio vestibular inferior, que viene de acá, ¿no? Del conducto semicircular posterior, del sáculo y también del ramo coclear, ¿no? O sea, un ramo coclear que manda al nervio vestibular inferior y el nervio vestibular superior, que viene del resto de canales semicirculares y del utrículo. Y ahí viene el facial. Entonces, fíjense, este es el ganglio espiral, esta es la parte posterior de la cóclea. Entonces, aquí está la cóclea, el ganglio espiral, aquí viene el nervio auditivo, la parte coclear del nervio vestíbulo coclear. Y aquí viene la parte vestibular del nervio vestíbulo coclear. Entonces, esta es la parte vestibular, el nervio vestibular común, pero viene de un nervio vestibular superior y un nervio vestibular inferior. Ahora, el sáculo da un nervio hacia el nervio vestibular superior y al nervio vestibular inferior, y el utrículo solamente al nervio vestibular superior. El sáculo nos permite mantener los movimientos en vertical, el utrículo en horizontal. Por eso es más fácil, porque hay dos nervios saculares, entonces tiene doble aporte nervioso. Por eso es difícil que las personas que se mareen con estos movimientos. Es mucho más fácil que se mareen con los movimientos horizontales. Y ya, todo lo demás lo podemos ver un día si quieren, y un día si quieren hablamos de vértigo. Pero mientras eso ocurre, lo que tenían que aprender hoy es la fisiología auditiva, y ya la vimos. Nada más para que vean todas las vías que conectan el cerebelo no solo el cerebelo con los núcleos cocleares, y aparte los nervios espinales que también se relacionan tanto con el cerebelo como con los núcleos vestibulares. Entonces esto es realmente complejo, o sea, lo vimos así como muy simplón, pero imagínense, todas estas son estructuras que intervienen en el proceso de equilibrio. Cada una de estas partes tiene correlación con estas partes que son porciones del tálamo y con estas que son porciones de la corteza. Y otro detalle, cada conducto semicircular tiene una relación nerviosa con los distintos músculos extraoculares. A cada conducto semicircular le tocan dos músculos extraoculares ipsilaterales y dos contralaterales. Entonces, el estudio de los movimientos oculares nos permite identificar las distintas alteraciones vestibulares. Pero bueno, eso ya es de otoneurología, ya no les toca verlo a ustedes. Solo imagínense en todo el proceso cognitivo que debe tener Cristiano Ronaldo para meter un gol de cabecita, de palomita, ¿no?
O sea, imagínense que tiene que calcular la trayectoria del balón, la velocidad, el punto donde va a caer, su propia velocidad, la propia fuerza que imprimirle a todos sus músculos para llegar en tiempo, para caer, saltar y poner el cuerpo en la posición exacta para mantenerse y golpear la pelota en el punto exacto para dirigirla hacia el lugar hacia donde él quiere. Todo esto es el procesamiento vestibular cortical. Entonces son procesos bastante complejos que también están involucrados en los procesos cognitivos. Pero bueno, esa es nada más una embarradita para que se les quede así como que la espinita y pues disfruten también esto y no piensen nada más en el oído como si fuera una cosa flotante que no tiene nada que ver con el resto del organismo, sobre todo con el sistema nervioso. ¿Dudas? Yo tengo dos. Lo de la forma del tímpano con los huesecillos y todo, es por o sea, tienen que amplificarlo, porque primero se redujo por el fenómeno de impedancia. No. Sí es para amplificar, pero nunca se redujo. O sea, la impedancia es la resistencia que pone un cuerpo al paso de energía a través de él. Entonces, el hecho de que la membrana timpánica se tenga que mover, o sea, el hecho de que la membrana timpánica esté adherida al conducto, eso ya genera una impedancia, una resistencia. Pero esa resistencia la tratamos de subsanar amplificando la señal. Entonces, para amplificar este movimiento mecánico, usamos este sistema de poleas, que es la cadena osicular, más la diferencia de diámetro de la platina del estribo con la membrana timpánica. Okay. Y tengo otra. ¿Habrá alguna enfermedad donde la conducción por vía ósea siga presente a pesar de que la del oído no? A ver, cuando hablamos de conducción ósea, te puedes referir a dos cosas. Vamos a ver. Miren, aquí estaba la vía auditiva. Cada uno de los relevos de la vía auditiva tiene una función, ¿eh? Ya no hablamos de todo esto que tenemos aquí, pero tienen distintas funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que tú puedas identificar la fuente sonora tiene que ver con la diferencia interaural, es decir, que los milisegundos que se tarda de llegar entre un oído y otro nos permiten identificar de qué lado viene la fuente, ¿no? Pero bueno, cada uno de los relevos de los que hablamos hace un momento tienen estas funciones que ven en pantalla. Pero yo lo que les quería enseñar era esto. Entonces, cuando tenemos una alteración en la transmisión mecánica, se habla de una hipoacusia conductiva, que puede ser a nivel de oído externo, de la membrana timpánica, o de oído medio. De oído externo, ¿como qué? Como un tapón de cerumen, o como una atresia, por ejemplo, en los niños que nacen con malformaciones, o a nivel de la membrana timpánica, si hay una perforación, o en de moco, una otitis serosa, o bien una alteración, una malformación de la cadena osicular, ¿no? O en la fijación, por ejemplo, de la platina del estribo, que es una cosa que se llama autoesclerosis, que es lo que tenía Beethoven. Entonces, todas estas se llaman hipoacusias conductivas. Si el problema está en la transducción del sonido, o sea, en la forma en que se convierte la energía, o sea, si el problema está en la cóclea, se llama una hipoacusia sensorial, ¿sí? Entonces, cuando tienes una hipoacusia conductiva, la cóclea está indemne, o sea, la cóclea sigue funcionando bien. Y tú puedes hacer vibrar esa cóclea, ya sea por medio de la platina del estribo, si esta parte está funcionando, hacer vibrar toda la cabeza, todo el hueso temporal, y esto va a vibrar y se va a estimular y el paciente va a escuchar. Eso es lo que se llama la audición por conducción ósea.
Entonces, en las hipoacusias conductivas, la conducción ósea sigue conservada porque la cóclea está normal. Entonces, tú le puedes poner el diapasón y el paciente va a seguir escuchándolo por vibración y no tanto por aire. O bien, tú le puedes poner un vibrador óseo y el paciente escuchar, que era como lo que hacía Beethoven cuando ya se estaba quedando sordo, se amarraba a los dientes un pedazo de madera, lo amarraba al piano y con las vibraciones, no es que sintiera la música, es que escuchaba la música, la escuchaba en sus oídos, por conducción ósea. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Sí, quedó muy claro. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Cuando a una persona... Perdón. Dime. Sí, cuando a una persona le ponen, bueno, un diapasón al lado del oído y pues no lo escucha, y después el mismo diapasón se lo ponemos en esta parte y ahí, pues según él sí lo escucha. ¿Es eso a lo que se refería ahorita? Exactamente. Eso que acabas de describir es la prueba de RIM o RINEM. Entonces, una persona normal lo escucha más por aire que por conducción ósea. Ese es un RIN positivo. Un RIN negativo es cuando lo escuchas más por conducción ósea y puede ser cuando tengas una hipoacusia conductiva. Ok. Diapasones además tenemos de distintas frecuencias. ¿Se acuerdan que hablábamos de los tonos? Entonces hay diapasones de 125, 250, 500, 1, 2, 4 y 8 kHz. Y para vibración, el de 125, que es el que usan los neuros. Porque ellos miden vibración, pero percepción de la vibración, no vibración para escuchar. Pero es igual, los dos te sirven. ¿Alguna otra pregunta? En el chat pusieron una, doctor. ¿Me la puedes leer, por favor? Porque Dice, Alex Morales dice, en las alucinaciones auditivas que refieren a algunos pacientes con esquizofrenia, ¿la vía auditiva se encuentra alterada o qué es lo que produce tales alucinaciones? La corteza auditiva. O sea, ahí eso ya es arriba. O sea, y ni siquiera necesariamente la corteza auditiva primaria, a veces son corteza auditiva secundaria o terciaria. Y de hecho hay distintos tipos de alucinaciones auditivas, hay simples y complejas. En la esquizofrenia son alucinaciones complejas, o sea, frases, conceptos. Y hay alucinaciones auditivas simples, que son de las áreas primarias, ¿no? 21 y 22. Y también hay unas cosas que se llaman imágenes auditivas, que esas sí pueden tener un poquito más de estimulación periférica, como cuando de repente escuchas algo muy seguido y se te queda, o como cuando escuchas, por ejemplo, un sonido y te puede quedar un poquito la vibración de ese tono. Pero las alucinaciones como alucinaciones son de la corteza cerebral, no tienen nada que ver con la audición ni con la vía auditiva. De hecho, tú puedes tener un paciente hipoacúsico con alucinaciones auditivas. Son pacientes sordos con alucinaciones auditivas. ¿Alguien más? Doctor, no es de la clase, pero ¿qué es lo que estuvo tomando o que está tomando? Este es licor del 43, pero en general me gusta más un licor que se llama Diadorento, una cosa así. Generalmente, aquí estoy en mi despacho, aquí normalmente tengo aquí una licorera y unos vasitos para disfrutar un poquito más mi trabajo.
Qué buena idea. Muchas gracias. Pase la receta, pero prof. sin abusar, ¿eh? Nunca tomo más de una. Además, mi nutrióloga me lo prohibió, porque aparentemente tiene mucho azúcar esto. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta de la clase o de cualquier otra cosa? Doctor, a la vía diferente sí se le conoce también como biofeedback. No. ¿No? El biofeedback es una técnica que se usa para rehabilitación. Y biofeedback puede ser muchas cosas. O sea, bio significa vida, o sea, tiene que ver con las cuestiones biológicas. ¿Hay biofeedback auditivo? Sí. Feedback es retroalimentación. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, tenemos un feedback. O sea, tú te escuchas mientras estás hablando. Las personas sordas pierden ese feedback porque no se escuchan. Por eso cuando alguien trae los audífonos, habla más fuerte para tratar de recuperar ese feedback. Ahora, hay muchos tipos de biofeedback. Por ejemplo, una persona con parálisis cordal puede tener, le puedes poner el nasoendoscopio, un endoscopio, y el paciente hacer y ver sus cuerdas y ver el momento exacto en que las cuerdas cierran, y entonces como está viendo sus cuerdas, que normalmente no las ve, tiene esa retroalimentación y sabe en qué posición puede hacer la fonación mejor. Ese sería un tipo de biofeedback. Otro tipo de biofeedback es el que se conoce como neurofeedback, que es cuando pones unos electrodos en la cabeza y la parte que esté a lo mejor funcionando de forma anormal, buscas concentrarte hasta encontrar la forma adecuada en la que se normaliza. Entonces, al tú verlo, te mantienes así y mantienes esa normalización. O sea, el feedback es la retroalimentación por medio de la cual tú te das cuenta de una función de tu cuerpo. Ese es el biofeedback. Y en cuanto a la vía auditiva descendente, no. La vía auditiva descendente lo que te da es las emisiones otoacústicas o otoemisiones acústicas, que básicamente están dadas por las células ciliadas externas y te hablan de la integridad de la cóclea. Y se desencadenan más o menos unos 70 decibeles por arriba del umbral. Entonces, si tú le pasas un sonido a 70 decibeles a un paciente o a 80 y obtienes como respuesta emisiones, o sea, sonido que emite el oído, entonces puedes suponer que ese oído está funcionando de forma normal. Esas son las emisiones otoacústicas y para eso nos sirve el estudio de la vía auditiva descendente. Pero nada más, en realidad no es para eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, espera, ya encontré el chat, pero me imagino que son las mismas, ¿no? Esquizofrenia, sí. Ok. Bueno, pues si no hay más dudas, una disculpa también por el tema de la clase que íbamos a dar de adicciones. La iba a dar una compañera psiquiatra, pero tuvo un problema y no pudo, y yo estoy viendo la forma de conseguirles esa clase lo antes posible. Y el problema es que yo mañana me voy a México porque tengo pasado mañana una cirugía para monitorear. Entonces se me está complicando un poquito la semana, pero voy a buscar la forma de que tengan su clase. Y de todos modos, independientemente de su horario de clases, de su calendario de exámenes, etcétera, el día que quieran podemos revisar el tema que quieran. Y aunque no estén ni siquiera cursando este semestre, son bienvenidos allá en el hospital para los electroencefalogramas y para revisar el tema que quieran. De todos modos, la invitación sigue abierta y mi teléfono ya lo tienen. Y de todos modos, en lo que yo les pueda apoyar, pues ya saben que aquí estamos. Y ganamos todos, porque ustedes ganan la resolución de sus dudas y todo eso. Y yo gano que cuando ustedes necesiten un neurofisiólogo, pues al que van a conocer es a mí. Entonces me van a mandar pacientes también ustedes. Lo importante no siempre es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Entonces, consíganse de una vez sus interconsultantes de confianza para que puedan ver a sus pacientes de todo lo que tengan.
Y de verdad lo que se les ofrezca, ya saben que aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.